Aupa, Joseba Etxeberria zuekin, lehengo euskaraz galdearik badago, eta bestela hartu mikrofona, eta empezamos con las preguntas, si hay alguna en euskera, y si no, pues ya procedemos a castellano. Sí, hola, Joseba. Hola, buenas. Ha costado bastante abrir la lata, ¿no? En la tarde de hoy. Sí, ha costado mucho, pero bueno, sabíamos que era un partido para madurarlo. Bueno, yo creo que hemos tenido paciencia. Yo creo que en el segundo tiempo hemos metido una marcha más y eso ha hecho que el Tudelano pues no llegara pues con tanta frescura pues a las basculaciones, y bueno, a raíz de meterle ese ritmo de circulación pues hemos podido entrar por fuera, y bueno, y en una de esas jugadas pues ha venido el gol, ¿no? Contentos por ganar, contentos porque pues portería cero, no hemos recibido el gol, pero bueno, al final seguimos gafados con las lesiones. Areso ha pedido el cambio, parece que puede tener un pequeño esguince de rodilla. Beñat Prados también ha pedido cambio en el descanso, que tenía alguna molestia muscular. La expulsión de Álvaro. Bueno, al final nos estamos acostumbrando ya a tantas adversidades, pero bueno, el equipo sigue tirando para adelante. Aún así, Echeve, de los últimos 7 partidos, 5 victorias. Sí, bueno, más allá de eso, yo creo que las sensaciones del equipo son buenas. Podemos estar más o menos acertados, con y sin balón, pero bueno, yo creo que el equipo tiene clara la hoja de ruta, sabe lo qué es lo que hay que hacer con balón y sin balón. Bueno, las sensaciones que jugamos en equipo, y eso, bueno, para los técnicos pues es una buena noticia, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ir reinventando cada vez con la cantidad de lesiones que tenemos, pero bueno, no queda otra y hay que seguir. La buena noticia quizás, bueno, que gente como Prados, Paredes o Cabo se pueden asentar arriba, ¿no? En el Bilbao Athletic. Sí, a ver, al final son jugadores que bueno, tienen buen futuro. Está claro que están en edades de acumular minutos de competición. Si pueden ser con nosotros, mucho mejor, ¿no? Porque al final el ritmo de segunda B pues es algo superior al de tercera. Pero bueno, hemos visto que Paredes, cuando hemos tenido que tirar de él, ha dado el callo. Beñat Prados también se está sentando. Jugadores como Álvaro, el otro día en Salamanca dio un grandísimo nivel, hoy también. Cabo, los días que ha tenido que participar con nosotros, también nos ha dado el nivel, y eso, bueno, al final nos da confianza, y bueno, y son signos de que se están haciendo bien las cosas, ¿no? Y bueno, estamos contentos, y sobre todo pues nosotros les vamos a ayudar en todo, pero les vamos a apretar, les vamos a exigir todos los días, porque bueno, el nivel cada vez es superior, ¿no? ¿Qué puede significar para Gorka Uruceta este segundo gol desde que se ha recuperado la lesión? Está echando un cable al filial. Bueno, pues contentos, ¿no? por él, porque al final los delanteros siempre es importante que hagan goles. Él venía de un proceso muy largo de lesión, bueno, después ha ido entrando poco a poco, y bueno, en los inicios pues cuesta, ¿no? Cada vez le vemos mejor, y seguro que este gol pues le va a dar mucha confianza, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, se le ve cada vez más suelto con balón, cada vez nos ayuda más defensivamente también, y bueno, estamos contentos por él, ¿no? Y Vivian con el primer equipo, también de una lesión. ¿Cómo estás viendo la trayectoria de...? La verdad que las lesiones están fastidiando este año. Sí, bueno, al final hay algunos jugadores en dinámica del primer equipo que tienen ficha del Bilbao Athletic, pues para eso, ¿no? Para garantizar que jueguen. Si puede ser con el primer equipo, evidentemente mucho mejor, pero bueno, si no, pues en vez de estar parados, pues que vayan acumulando minutos de segunda B, que bueno, que no es la primera división, pero también tiene nivel, y bueno, y les permite un poco seguir en ese proceso, ¿no? Bueno, es importante que haya jugadores pidiendo paso, ¿no? para el primer equipo, y bueno, como te he dicho antes, nosotros estamos para ayudarles, pero no les vamos a dejar que se relajen, porque todavía no han conseguido nada, ¿no? Buenas, Joseba, Sorionak. Eskerrik asko. Respecto al juego, quizás lo mejor ha sido esa autopista que habéis encontrado en la segunda mitad, sobre todo en la parte izquierda del ataque,
y por poner un pero en esa primera mitad donde el balón era casi imposible pasarlo por el círculo central con la presión del Tudelano. Sí, bueno, ellos han planteado un 5-4-1 con las líneas muy juntas y era muy difícil filtrar balones por dentro. Mediante los cambios de orientación y mediante rupturas al espacio, pues hemos intentado pues bueno, generar situaciones, y es verdad que en la segunda parte hemos tenido más fluidez, pero bueno, yo creo que bueno, al final hay que madurar los partidos, hay que meterle mucha velocidad desde el inicio para que después el equipo rival en esa segunda parte pues le cueste más, ¿no? Y bueno, en ese aspecto yo creo que hemos interpretado muy bien. Es verdad que ese 1-0 nos ha dado confianza, hemos podido llegar más veces y bueno, yo creo que defensivamente también hemos estado bien, ¿no? Ellos creo que han sido más sensación de peligro por ese 1-0 y estaban todavía vivos que bueno, que por las intervenciones que haya tenido que hacer Joaquín, ¿no? Bueno, estoy contento porque hemos sabido jugar este partido, que no es fácil, hemos sabido madurarlo y bueno, y al final hemos podido conseguir la victoria. ¿Listo? Vale, vas, que Vale, casco. venga. Suerte. Agur.